Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a estar trabajando con los números reales. ¿Quiénes son los números reales? Es un grupo de números, es un conjunto que comprende un montón de otros grupos de números, que son los que ya conocemos, ¿sí? Los reales son todos los números que conocemos. Están los números naturales, ¿sí? Como el 1, el 2, el 3, el 4, son los que me sirven para contar. Luego, a los naturales se les va a sumar los enteros, ¿sí? Recuerden que los enteros van a ser la parte natural, que es la parte positiva, más la parte negativa en la recta numérica, ¿sí? Luego de eso se les van a sumar los números racionales, ¿sí? Los números racionales yo los voy a poder escribir como una razón, por ejemplo, las fracciones, por ejemplo, los números decimales, ¿sí? ¿Y qué voy a utilizar para escribirlos como fracciones? Números enteros o números naturales, ¿sí? Y luego se les suma, aparte, los irracionales. Los números irracionales son esos números que no podemos escribir como una razón, ¿sí? Así que el conjunto de los naturales más el conjunto de los enteros más el conjunto de los racionales y agregándose los números irracionales van a conformar los números reales, ¿sí? Van a ser todos los números que nosotros conocemos. Bien, vamos a estar trabajando con pequeños grupos de esos números reales. Esos grupos los vamos a llamar intervalos. ¿Qué va a ser un intervalo? En una recta, una porción de esa recta, ¿sí? En nuestro eje X, ¿sí? Entonces, vamos a clasificar los intervalos, pero antes tenemos que recordar cierta escritura, ¿sí? Vamos a trabajar con símbolos que van a significar cosas. Esas cosas, por ejemplo, esta rayita diagonal significa tal que. El mayor o menor ya los conocen, ¿sí? Mayor o igual, menor o igual. Esta suerte de B corta significa O. La B corta pero al revés va a significar I, ¿sí? Esa suerte de E significa pertenece. Y después le vamos a seguir agregando símbolos a la lista. ¿Para qué me sirven esos símbolos? Para darle una lógica, si son conectivos lógicos de hecho, para darle una lógica a nuestra notación conjuntista, cuando lo escribamos como un conjunto. Bien, clasificación de intervalos. Tenemos intervalos cerrados, ¿sí? Recordemos que un intervalo va a ser una porción de esa recta y va a tener dos extremos, uno donde arranca y el otro donde finaliza, ¿sí? En el intervalo cerrado, ¿sí? Tengo el intervalo cerrado que va a llevar corchetes, eso me va a estar indicando que el intervalo es cerrado, ¿sí? Va a incluir a los dos extremos. ¿A qué me refiero? X en nuestra recta numérica va a poder tomar cualquier valor que esté dentro de esos dos extremos. Me dice desde A hasta B. X va a poder tomar cualquiera de estos valores. Incluye tanto a A como a B, ¿sí? Nuestra notación como conjunto van a ser las X que pertenecen a los reales, porque tenemos que denotar el conjunto en el que estamos trabajando, tal que X sea mayor o igual que A y a su vez sea menor o igual que B. ¿Qué quiere decir? Si yo me fijo acá, puedo tomar este valor, X respecto de B es menor, es más chica, ¿sí? Y respecto de A es más grande. Entonces, mayor o igual que A y a su vez menor o igual que B. En simples palabras, por acá afuera no puede estar X. No. Me dice, X tiene que estar dentro de este intervalo, va a pertenecer a ese intervalo, ¿sí? Va a poder tomar el valor de los extremos. Por ejemplo, tenemos en nuestra recta real, o en nuestro eje X, el intervalo 2, 5.
arranca en 2, termina en 5, ¿sí? Nuestros valores de x van a estar comprendidos desde el 2 hasta el 5. Puede tomar el 2 y puede tomar el 5. ¿Sí? Intervalo cerrado, 2, 5. Sigamos. Intervalo abierto. ¿Cuándo va a ser abierto? Cuando no incluya a los extremos, ¿sí? Y no vamos a anotarlos con corchetes, sino que los vamos a denotar con paréntesis. En nuestra notación conjuntista, o en nuestra escritura como conjunto, tenemos x que pertenece a los reales, siempre aclarando el campo en el que estamos trabajando, tal que x sea menor que b y a su vez mayor que a. En nuestra recta numérica, la misma idea, desde a hasta b, puse a y b en forma general, puede tomar cualquier valor, ¿sí? Cualquiera puede ser el intervalo. Desde a hasta b, x va a poder estar acá adentro, por ejemplo, este valor puede ser x, que respecto de b va a ser menor y respecto de a va a ser mayor, ¿sí? Lo que no va a poder hacer esta vez es tomar los valores de los extremos. ¿Cómo lo vamos a denotar al intervalo? Con paréntesis, ¿sí? Y gráficamente, fíjense que tenemos el intervalo 2, 5, nuevamente, pero esta vez en los extremos, tanto en 2 como en 5, hay un agujero, ¿sí? Hay un hueco. Eso quiere decir que la recta acá tiene valores. Acá tiene valores, pero acá está vacío, ¿sí? Entonces, el intervalo abierto 2, 5 no va a poder tomar ninguno de los dos extremos. Van a ser todos los valores que están entre 2 y el 5 menos el 2 y el 5. Esos dos no, ¿sí? Intervalos semiabierto. ¿Cuándo un intervalo va a ser semiabierto? O semicerrado también se lo conoce. Cuando incluya o excluya uno de los dos extremos, ¿sí? Por ejemplo, el intervalo semiabierto AB es abierto en A. ¿Cómo lo voy a anotar? X pertenece a los reales tal que X respecto de A es mayor estricto, ¿sí? No puede ser igual, me dice. Y respecto de B es menor o igual. Si nosotros quisiéramos hacer nuevamente la recta, nos dice, bueno, respecto de A es mayor, X va a estar por acá adentro. Y respecto de B puede ser menor o hasta puede ser igual, puede tomar el valor B, ¿sí? Bien. Gráficamente hablando, tenemos acá el ejemplo. Nuestro intervalo, 2, 5, semiabierto en A o semicerrado en B, en este caso en 5. Bien. Nos dice, fíjense, en 2 va a estar el hueco, porque a ese valor no lo va a tomar. Y en 5 va a estar cerrado. O sea, X va a ser todo este segmento, ¿sí? Todo este intervalo. No va a tomar el 2, pero sí va a tomar el 5. Desde el 2 hasta el 5 y al 5 inclusive, ¿sí? Bien, la misma idea cuando el intervalo es semiabierto a derecha, ¿sí? Solamente que en el 2 va a estar cerrado y en 5 va a estar abierto. Intervalos ilimitados. Un intervalo va a ser ilimitado cuando uno de sus dos extremos sea infinito, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el intervalo desde menos infinito hasta b. La notación conjuntista nos dice, las x pertenecen a los reales tal que x es menor o igual que b. O sea, en nuestro ejemplo, nuestro intervalo sería de menos infinito hasta 5. Y al 5 lo incluye. O sea, ¿desde dónde va a recorrer x? ¿Qué valores va a tomar? Viene desde los menos infinitos, ¿sí? Hasta el 5 inclusive. Para allá no puede seguir, porque es el tope hasta 5. ¿Sí? Por eso acá
también está cerrado. La segunda opción es que en lugar de que sea menos infinito hasta algún valor, sea desde un valor hasta los más infinitos, ¿sí? Por ejemplo, yo puse un ejemplo abierto, desde A hasta más infinito, también podría ser cerrado en cualquiera de las dos opciones, pero ojo, porque los infinitos jamás van a ser cerrados, porque recuerden que el infinito es una idea de que el número continúa, si no existe un número que sea infinito, si es una tendencia, se dirige hacia los infinitos, esto sigue y sigue, ¿sí? Pero un número en concreto que sea infinito no existe. Se simboliza con el infinito, ¿sí? O con ese 8 acostado, si se quiere, con el doble cerito juntos, como ustedes quieran. Pero que quede claro eso. Los infinitos jamás van a poder ser cerrados. ¿Por qué? Porque no son un número en concreto. Es una idea de que continúa. Bien, entonces, nuestro intervalo, nuestra notación conjuntista de intervalo van a ser las x que pertenecen a los reales, tal que x sea mayor que a, te dice, ¿sí? Por ejemplo, voy a anotar un ejemplo desde 3 a más infinito, ¿sí? Si yo quisiese hacer el gráfico, marcarlo en la recta, partiríamos de 3, en 3 va a haber un hueco, ¿sí? Un agujero, y va a tomar los valores hacia los más infinitos, ¿sí? Bien. Vamos a seguir trabajando con números reales, así que cualquier cosa me avisan. Espero que se haya entendido. Les mando un besote.